Estamos en vivo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Reumatología de el CES y de la Clínica Bolivariana. Como es costumbre, nos acompañan el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo de la Universidad de Antioquia y se desempeña actualmente en el Hospital General de Medellín, en Armédica y en su consulta privada, y es autor de las guías de lupus de Palal. Nos acompaña también el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y es además el jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo y trabajo en la Clínica Universitaria Bolivariana y en mi consulta particular. Adicionalmente a eso nos acompañan los fellows del servicio de reumatología, del cual la doctora Diana Varela, que es fellow de primer año, va a realizar la presentación el día de hoy. Y nos acompañan adicionalmente otros contertulios que de manera recurrente están con nosotros. Muy buenos días para todos, muy buenas tardes, perdón, para todos. Doctora Diana, tiene usted el micrófono. Buenas tardes para todos. Bueno, les comparto la pantalla. El artículo que vamos a discutir en la tarde de hoy es videocapilaroscopia en esclerosis sistémica relacionada con hipertensión pulmonar. Es una revisión sistemática de la literatura. Entonces, como introducción, los autores nos hablan que la esclerosis sistémica es una enfermedad del tejido conectivo caracterizado por microvasculopatía y por fibrosis de la piel y de algunos órganos. Los cambios vasculares están presentes en los vasos de mediano y pequeño tamaño, que son los capilares y las arteriolas de los pacientes con esclerosis sistémica. Las lesiones están marcadas por la pérdida de células endoteliales, por fibrosis de la íntima, de la periadventicia e hipertrofia, hiperplasia medial e infiltración de las células mononucleares perivasculares. Entonces, en esclerosis sistémica, estos cambios estructurales pueden afectar las arterias y puede generar hipertensión arterial pulmonar, que es una de las principales causas de muerte en esclerosis sistémica. Aunque aún no hay pues una cura, si hay una detección oportuna de la afección pulmonar, esto sí puede contribuir a disminuir la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, puede impactar en la mortalidad. Los algoritmos de tamización tienen un alto valor predictivo negativo, pero un bajo valor predictivo positivo. Y en tanto los pacientes que tienen esclerosis sistémica como los que no, y para detectar los pacientes que tienen alto riesgo de progresión. El valor predictivo positivo es alrededor del 6% para el algoritmo DITEC y el 11% para las guías europeas de cardiología. En los pacientes que tienen alto riesgo, este valor predictivo positivo aumenta en un 47% en el algoritmo DITEC y el 40% en las guías europeas. Las medidas de resultado pues hay diferentes, están buscando como diferentes variables que puedan aportar a mejorar el rendimiento de los algoritmos. Entonces, la biocapilaroscopia puede ser esa herramienta no invasiva que permite la evaluación morfológica de la microcirculación periférica y que puede que en las últimas décadas que viene contribuyendo para el estudio del fenómeno de Raynaud, para diferenciarlo entre un fenómeno de Raynaud primario y uno secundario, puede ser esta una herramienta que ayude a aumentar ese resultado o ese rendimiento en los algoritmos. El grupo de microcirculación de enfermedades reumáticas del adular considera investigar entonces si la capilaroscopia tiene asociación con la hipertensión pulmonar y si este realmente puede o no aumentar el rendimiento de los algoritmos. Este estudio se hizo entonces como una revisión sistemática de la literatura para evaluar
que se conoce de videocapilaroscopia en este campo, la hipertensión arterial pulmonar debería tener un diagnóstico por cateterismo cardíaco derecho y se comparan a través de las definiciones estandarizadas de capilaroscopia. No sé si los profes quieran agregar algo a la introducción. Pues ahí el problema, lo importante ahí, y cuando uno considera eso, es lo que dicen los autores al principio, que los algoritmos que tienen en este momento o que están en práctica, por ejemplo, el algoritmo de TEC tiene una alta probabilidad de decir quién no se beneficia de cateterismo. Entonces, digamos que por lo menos la forma en la que ellos tratan de enfocar la revisión sistemática buscando un marcador positivo es interesante. Es difícil pues tener un marcador positivo que sea tan positivo que diga quiénes lo requieren de una forma clara, porque entonces se reemplazaría el estándar de referencia, pero por lo menos sí es un enfoque interesante. Sí, Y señor. lo otro es que en general, pues digamos que es muy claro, también lo señalan los autores, como el papel de la capilaroscopia en el diagnóstico diferencial del fenómeno de Raynaud, en el diagnóstico pues de esclerosis sistémica, pero siempre queda como ese sinsabor, entre comillas, de la predicción de compromiso orgánico visceral. Entonces, siempre ahí hay una, digamos, una necesidad insatisfecha que la capilaroscopia no ha sido como consistente, entonces es una pregunta con mucha plausibilidad biológica y muy relevante. Y no, es una pregunta muy interesante porque con una prueba no invasiva uno poder predecirle muchas cosas al paciente es muy interesante incluso para el paciente, para dar incluso tranquilidad, ¿no? Tranquilo que si su capilaroscopia, que pues si a mí me dicen te tienes que hacer una capilaroscopia 3 veces al año, pues hágale, pues no es no invasiva, es un método que pues que no tiene riesgos para el paciente, pues a no ser que le haga alergia al aceite. Entonces sería algo muy interesante uno encontrar, como dicen Miguel y el doctor Carlos Jaime, algo que nos ayude a predecir de una forma positiva e incluso algo que nos ayude a predecir compromiso visceral. Así es. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos de este estudio, la fuente de datos y estrategias de búsqueda, ellos realizaron toda la estrategia de búsqueda de acuerdo a la guía Prisma. Buscaron los artículos que estuvieran texto completo y describieran la capilaroscopia relacionada con hipertensión pulmonar y que ésta fuera diagnosticada con cateterismo cardíaco derecho. La búsqueda la realizaron en PubMed, Embase y Web of Science. Fue realizada bajo las palabras claves de videocapilaroscopia, esclerosis sistémica, hipertensión arterial pulmonar. Y la búsqueda la realizaron sin limitación de fechas hasta el 4 de julio del 2018, que luego fue actualizada hasta el 15 de enero del 2019. Aquí vemos la figura 1. El proceso de screening y los criterios de selección. Entonces, primero, pues después de descartar todos los artículos duplicados, dos investigadores independientes identificaron por título, abstract, texto completo, de acuerdo a los criterios de inclusión y de exclusión. Luego, ambos revisores buscaron manualmente las referencias en algunos otros artículos y le aplicaron el mismo proceso de selección. Durante el screening, los que fueron considerados por ambos revisores fueron incluidos entonces y cuando los dos investigadores no estaban de acuerdo solicitaron pues la opinión de un tercer experto. Se seleccionaron los estudios originales, prospectivos, longitudinales o estudios cross-sectional de videocapilaroscopia en pacientes con hipertensión pulmonar asociada a esclerosis sistémica entonces, y que la muestra mínima del estudio debería ser de 5 pacientes. No fueron incluidos los que fueran revisiones del tema, cartas al editor, abstract de congresos o estudios de menos de 5 casos, o que fueran estudios retrospectivos. Se incluyeron artículos que estuvieran en inglés, en holandés y en francés. Y los que no eran full test fueron excluidos. Los datos luego fueron analizados por los mismos dos revisores y fueron discutidos por un cardiólogo y el autor principal, que es la doctora Vanessa Smith.
Los datos fueron extraídos usando un formato estandarizado entonces donde miraban el autor, el año, el país, los objetivos del estudio, el diseño, los criterios de clasificación, el tamaño de la población, el número de pacientes, el número de controles y todas las características del cateterismo derecho. Entonces, en total, ellos, después de toda esta revisión, incluyeron 5 estudios. En cuanto a la evaluación de la calidad, todos los estudios fueron seleccionados entonces bajo los mismos criterios, con una evaluación metodológica por los dos mismos autores bajo la herramienta del NIH para los estudios de cohorte transversales y observacionales. En cuanto a la evaluación de la capilaroscopia, las capilaroscopias fueron hechas de acuerdo al consenso EULAR de evaluación cuantitativa que evaluaba pues el número de capilares, la densidad capilar, la dimensión capilar, la presencia de hemorragias, la morfología capilar anormal. Y la evaluación semicuantitativa fue determinada por un estudio donde evaluaron la calidad y que era definida por los criterios del doctor Cutolo como normal, no específica, temprana, activa o tardía. ¿Hasta ahí algo que quieran decir? No por ahora, Daniel. No, por ahora no. Me corrige Dianita, pero es como, pues, refleja como el deber ser de las revisiones sistemáticas en cuanto a la metodología, ¿cierto? Sí, siguieron todas las recomendaciones, tanto para inclusión como para evaluar la calidad. Entonces fue muy buena metodología. Bueno, en cuanto a los resultados, entonces, según la búsqueda de la literatura del proceso de screening, la búsqueda sistemática identificó entonces 44 estudios en Medline, 208 estudios en Embase y 64 estudios en Web of Science. Se identificaron 234 estudios después de que eliminaran todos los duplicados y se adicionaron 3 después de revisar las referencias de estos estudios. Finalmente, entonces, fueron elegidos 5 estudios, como les había dicho, para el análisis. De estos 2 estudios eran longitudinales y 3 estudios eran cross-sectional. Aquí en la tabla 1 vemos las características demográficas, que fue un total de 281 pacientes, de los cuales 64 tenían hipertensión pulmonar en pacientes con esclerosis sistémica, 217 no tenían hipertensión pulmonar y eran incluidos de 3 países europeos diferentes. Acá vemos Italia, Francia y Holanda. Bueno, en cuanto a la evaluación de la calidad, en el suplemento se muestra, pero creo que no me deja cambiarme a esa pantalla, donde 2 que fueron los estudios longitudinales tenían una buena calidad y 3 tenían una calidad justa. Ningún artículo fue excluido únicamente por la calidad. En cuanto a los estudios, ¿de ahí algo que quieran decir, aportar? Yo diría que es pues que se hicieron pues digamos que tienen homogeneidad en el sentido de que utilizaron el mismo instrumento, pues que es el estándar de oro para la biocapilaroscopia de, de 200X, pues. Ya lo otro que uno podría discutir, pues que ya cambió lo de las guías de hipertensión pulmonar, que siguen teniendo ahí el punto de corte de 25 y tal vez habría que hacer un estudio más adelante que tenga en cuenta los 20 minutos de mercurio de la presión media de la arteria pulmonar. Lo que pasa es que también si uno se pone a ver ellos donde se pongan muy exigentes y quiten la definición de 25, no publican nada, porque todos tienen esa definición viejita por el año de publicación. Entonces ese es el otro problema ahí que los debe haber limitado para esa nueva definición.
Y la otra cosa, pues es que es normalmente lo esperado, pues uno espera que los estudios longitudinales tiendan a ser de mejor calidad que los cross-sectional por las características propias del estudio. No sé, de pronto Diana, si me corriges, es un error, pero uno lo que tiende a ver es que los estudios longitudinales, los estudios que son como de mayor complejidad, usualmente tienden a tener una mayor calidad cuando hacen las revisiones sistemáticas de la literatura. Sí, porque son cortes que se siguen, que están evaluándose día a día, mientras que el otro es un estudio que se da en un solo momento del tiempo y que puede tener muchos sesgos y muchas pérdidas. Bueno, entonces de los estudios longitudinales fueron dos, estos dos estudios investigaron el valor pronóstico de las alteraciones de la videocapilaroscopia como desenlace primario en esclerosis sistémica. Aquí está. Bueno, ambos tenían entonces buena calidad. La definición de cateterismo derecho se hizo según las guías europeas. Y la evaluación de la videocapilaroscopia fueron realizadas de manera similar en ambos estudios, por lo cual eran comparables. Se hizo una videocapilaroscopia al inicio y durante el seguimiento. Ambos utilizaron lente 200X y las imágenes las evaluaron tanto cuanti como cualitativamente. El primer estudio, que es de Sully y colaboradores, realizaron un estudio longitudinal a mediano plazo, tenían una mediana de seguimiento de 84 meses y era en 38 pacientes con esclerosis sistémica con un patrón de capilaroscopia inicial y los miraron en el tiempo si había transición a diferentes patrones pues, de capilaroscopia. Al final del seguimiento, 4 pacientes, 2 tenían capilaroscopia activa y 2 tenían capilaroscopia tardía, fueron los que presentaron hipertensión pulmonar por cateterismo cardíaco derecho, que lo definieron con una presión arterial media mayor a 25. Sobre la progresión en la capilaroscopia de la hipertensión arterial pulmonar se correlacionó significativamente con la pérdida de capilares y la morfología capilar anormal. No había relación con respecto a la dimensión capilar o a la presencia de hemorragias. Y con respecto al análisis cualitativo, la ocurrencia de hipertensión pulmonar ocurrió en quienes progresaron de temprana a activa o tardía al final del seguimiento, que fueron pues estos 4 pacientes que les comenté. El segundo estudio, algo que les llamaba la atención desde el primer estudio. No, pero yo creo que podemos mirarlos todos de ahorita y después ya los comentamos. Porque... Perfecto, listo. Entonces, el segundo estudio longitudinal era una cohorte de 140 pacientes seguidos por 3 años. Determinó la asociación entre alteraciones de capilaroscopia y daño orgánico, incluyendo hipertensión arterial pulmonar. Fue confirmado también por cateterismo derecho, también estaba definido por una presión arterial media mayor de 25 y la hipertensión pulmonar ocurrió en 8 pacientes. En la evaluación cuantitativa, la capilaroscopia solo mostró que la neoangiogénesis, que es el ítem de morfología capilar anormal, fue estadísticamente significativa. Tenían HR 7.38 con un intervalo de confianza bastante amplio entre 1.44 y 37.73. Y pudo ser confirmado luego en un análisis multivariado estratificado que hicieron y lo habían estratificado de acuerdo a la duración de la enfermedad como factor de riesgo independiente para hipertensión pulmonar, el HR. Entonces, en este análisis multivariado estratificado fue de 11.12 con un intervalo de confianza muchísimo mayor que va entre 1.19 y 103.79. Ni la presencia de pérdida capilar ni de megacapilares fueron significativos, y la progresión cuantitativa en el seguimiento a 3 años, solo la pérdida de capilares fue estadísticamente significativa en un análisis univariado
el HR fue de 4.85 y en el multivariado de 18.53, con intervalos de confianza significativos, pero bastante amplios en los dos. Lo que habla también es, pues, porque esto fue de solo 8 pacientes que habían hecho ese cambio. Bueno, lo que significa que la pérdida de capilares fue predictivo para la aparición de hipertensión pulmonar. Es de destacar que la capilaroscopia cualitativa, no el empeoramiento de normal, temprana o activa a tardía, fue asociada con ocurrencia de hipertensión pulmonar. También tenía un HR de 5.12, pero con un intervalo de confianza que, a pesar de ser significativo, es bastante amplio. Los estudios cross-sectional, que fueron 3 estudios, las asociaciones entre alteraciones de videocapilaroscopia como resultado primario en esclerosis sistémica con hipertensión pulmonar, se evaluaron entonces en estos 3 estudios. La definición de hipertensión pulmonar fue también por cateterismo derecho, también según las guías de cada año. Sí hay unos estudios pues de muchos más años atrás, entonces algunos se acogen a diferentes guías, pero en general todas coinciden en una presión arterial media mayor a 25. El primer estudio entonces fue entre el 2006 y julio del 2007, donde evaluaban densidad y dimensiones capilares y la asociación entonces entre las características hemodinámicas pulmonares. Incluyeron 21 controles sanos, 20 pacientes con hipertensión pulmonar idiopática y 40 pacientes con esclerosis sistémica, de los cuales, de estos 40, 21 tenían hipertensión pulmonar asociada a la esclerosis sistémica. Este estudio fue el único que utilizó un videocapilaroscopio diferente. Bueno, y en los pacientes que tenían hipertensión pulmonar presentaron una reducción significativa de la densidad capilar. No había diferencia con otras dimensiones capilares. El segundo estudio evaluó las alteraciones en videocapilaroscopia en 12 pacientes consecutivos con hipertensión pulmonar y relacionada a esclerosis sistémica. También era confirmado por cateterismo derecho y fueron emparejados por edad y sexo. Aquí sí utilizaron un videocapilaroscopio con un lente 200X y encontraron correlaciones significativas entre la presencia de hipertensión pulmonar y evaluaciones semicuantitativas graves. Los pacientes con esclerosis sistémica que tenían hipertensión pulmonar presentaron capilaroscopias con patrones más activos y tardíos. Y el tercer estudio, donde evaluaron tanto lo quali como lo quanti, también con un videocapilaroscopio con un lente 200X, incluyeron 25 controles sanos, 21 con hipertensión pulmonar idiopática y 39 con esclerosis sistémica. De esos 39, 19 tenían hipertensión pulmonar diagnosticada por cateterismo. La hipertensión pulmonar se correlacionó inversamente con la densidad capilar y se correlacionó con la normalidad en un patrón activo o tardío. Ya ahí terminan los resultados de este estudio. Diana, hay una cosa que es muy importante y es que en capilaroscopia hay algunas cosas que son muy difíciles de medir. Primero, uno espera que los intervalos sean tan altos por los números tan pequeños de pacientes que tienen para evaluar, porque no es fácil encontrar a estos pacientes ni mirar la progresión o mirar si tienen o no tienen hipertensión pulmonar. O sea, es difícil conseguir grandes números en estudios, por lo menos monocéntricos, aún en centros de referencia. Entonces eso, pues, digamos que es difícil, va a ser difícil lograrlo. Lo segundo es que a lo largo del tiempo en capilaroscopia se ha mirado una cosa que es el tiempo de progresión de un patrón. Entonces, eso también a veces habla del riesgo de complicación, que eso sería una cosa interesante para mirar en otros estudios. Porque no es lo mismo, por ejemplo, como uno lo ve muchas veces, el paciente que tiene una esclerosis sistémica variable limitada, previamente conocida como CREST, que lleva 20 años con la enfermedad, que pasó de un temprano a un activo,
y que ahí se quedó ya 20 años en el activo, a de pronto el paciente que usted ve con 4 meses de enfermedad y de pronto usted lo mira y usted lo que encuentra es que el paciente tiene un patrón tardío y usted dice, ¿en qué momento este paciente me progresó en 3 meses ahí? Entonces eso, en algunos pacientes, pues algunos estudios previos lo han sugerido como una posibilidad. Y la otra cosa es que hemos empezado a entender que los distintos hallazgos dentro de una capilaroscopia hablan de distintas cosas. Entonces, por ejemplo, los megacapilares son muy útiles para el diagnóstico, las hemorragias son muy útiles a la hora de usted discutir la actividad, porque cuando usted le dice un activo temprano, activo y tardío, le da la impresión de que le están hablando a veces de actividad por la parte del patrón activo. Pero en realidad la actividad como daño vasculopático casi siempre lo dan son las hemorragias. Pero la otra cosa es el daño crónico, que lo hemos visto en muchas otras enfermedades, y es que la pérdida irreversible de capilares o la disminución de los capilares es más un marcador de daño crónico. Y la hipertensión pulmonar pudiera ser una complicación que tiene que ver con todo ese daño crónico acumulado en la vasculatura. Entonces, eso podría explicar por qué un marcador de daño crónico, que es la pérdida capilar, es tan importante y les da tanta pues les da como la principal asociación. De hecho, hoy en día, incluso en el algoritmo FastTrack de esclerosis sistémica, las dos principales variables que usted utiliza para clasificarlo son número de capilares y capilares activos. También uno se cuestionaría porque es posible, porque ahí no lo dicen, es el tiempo de diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Entonces, pues es posible que sea también un diagnóstico tardío, que es lo que ocurre muchas veces en estos pacientes. Entonces, sería también importante saber el momento en que se diagnosticó en la historia natural de la enfermedad. Sí, profe, los longitudinales sí le hacían el seguimiento desde el inicio hasta que inició la hipertensión pulmonar. Lo que sí, solamente de los cross-sectional, solo uno estratificó por tiempo de hipertensión pulmonar. Los otros dos no sabemos esa relación con el tiempo. Es muy interesante, Anita, porque capilaroscopio apenas está en pañales, a pesar de que está desde los 70. O sea, lo primero que estamos viendo es que cada marcador tiene una implicación distinta en los distintos aspectos de la esclerosis. Lo segundo es que tenemos que empezar a hablar el mismo idioma y eso ha sido muy difícil lograrlo. Entonces, hasta tanto no podamos, o sea, después de que empecemos a hablar el mismo idioma, por ahí en 10 años estaremos viendo realmente progreso en capilaroscopia como una herramienta útil. Entonces, todavía estamos en pañales, pero el grupo de microcirculación y muchos grupos a nivel del mundo están tratando de homogeneizar eso de forma clara para que podamos ir adelantando en esos pasos. Sí, señor. Bueno, entonces, pues la discusión, ellos hablan que el valor de este estudio es que es la primera revisión sistemática que se hace en este tema, aunque no hay muchos estudios que sugieren pues que el número de capilares puede ser un denominador común en este grupo de hipertensión pulmonar, que es útil porque el número de capilares puede ser una de las características más confiables en el momento que se hace la capilaroscopia. Los cambios sistémicos microvasculares marcados por la pérdida de células endoteliales, fibrosis de la periadventicia, de la íntima, hiperplasia, hipertrofia medial, infiltración de las células mononucleares perivasculares, son marcadores característicos de esclerosis sistémica y que pueden ser detectados en la videocapilaroscopia. Se sugiere que las anormalidades microvasculares estructurales en la microcirculación periférica en los pacientes con esclerosis sistémica son detectados por videocapilaroscopia, más específicamente por medio de la densidad capilar, que puede estar relacionado con las anomalías vasculares en la circulación pulmonar en hipertensión pulmonar y esclerosis sistémica. Los estudios longitudinales confirmaron que la pérdida progresiva de capilares se correlaciona con la incidencia de hipertensión pulmonar. Lo mismo ocurre en la hipertensión pulmonar idiopática, que puede verse patrones similares a la esclerosis sistémica cuando se compara con los controles sanos.
eh, y que muchas veces estos lechos vasculares pueden ser indistinguibles. Los pacientes con hipertensión pulmonar presentan una peor respuesta a la terapia. En los pacientes pues, con esclerosis sistémica e hipertensión arterial tienen una peor respuesta a la terapia y una peor supervivencia en el tiempo, por lo cual se puede considerar que el número de capilares puede ser parte de esos nuevos algoritmos, una nueva covariable para valorar una opción y poder potenciar ese valor predictivo positivo de algunos algoritmos existentes. También el cambio de patrones como activo y tardío que se convierten en el tiempo pueden ser llamativos o pueden ser importantes en estos algoritmos. Después de que terminaron esta revisión, se publicó un estudio que es del doctor Guillén del Castillo, donde reporta una correlación negativa con una mayor densidad capilar y una correlación positiva con el número de formas anormales, que es una neoangiogénesis. Y esto que iba de la mano con un cambio en la presión sistólica del ventrículo derecho en los pacientes con hipertensión pulmonar y esclerosis sistémica. Una limitación de este estudio que hablan los autores es el número de artículos que hay y que ellos colocaron como requisito el cateterismo derecho, que fuera definido de acuerdo a las guías. Y que la videocapiloroscopia es una nueva herramienta, como decía el doctor Miguel, pues que apenas se está estudiando en muchos campos, que puede ayudar a mejorar el valor predictivo positivo de los algoritmos en esclerosis sistémica y que sobre todo el número de capilares y la variabilidad de los patrones puedan ser tenidos en cuenta para el estudio y el seguimiento de estos pacientes. Esa fue la discusión del artículo. De todas maneras, Diana, hay una cosa muy importante y es que se exija el cateterismo derecho no es una habilidad, por más que ellos digan que eso les limita mucho los estudios, porque hay que recordar que la esclerosis sistémica puede hacer al menos 4 tipos de hipertensión pulmonar. Puede ser la tipo 1, que es la hipertensión pulmonar primaria, puede ser la tipo 2 por compromiso cardíaco, puede ser la tipo 3 por enfermedad pulmonar intersticial y aún puede ser la tipo 4 y tiene marcadores de SAF. Entonces, no es tan fácil uno, pues, o sea, el decir que todo paciente tiene, su paciente tiene hipertensión pulmonar por ecocardio puede ser engañoso, tanto los que tienen hipertensión arterial como los que no tienen, hasta un 7% de pacientes en los que no se les detecta hipertensión pulmonar en el ecocardio pueden tener hipertensión pulmonar, entonces es difícil, entonces digamos que hay que hacerlo siempre con cateterismo, o sea, si uno va a hacer investigación, sí lo tiene que hacer con cateterismo porque no es lo mismo predecir una hipertensión pulmonar por compromiso cardíaco que una hipertensión pulmonar primaria. Y la otra cosa que es muy importante es que posiblemente, si en el futuro los estudios siguen progresando y siguen saliendo cosas, la gran ventaja es que este puede ser como este no es un marcador dicotómico, sino que nos da tanta información en cuanto a los patrones, puede pasar de ser un examen que nos dé valor y que nos refuerce, por ejemplo, un valor predictivo negativo, por ejemplo, un paciente que se le haga un algoritmo de TECT que de baja probabilidad con una capilaroscopia normal o con una capilaroscopia temprana, eso le baje el riesgo. De la misma manera podrá tener valores intermedios o incluso si usted encuentra un paciente con un patrón tardío, que el patrón tardío esté presente, pudiera ser tan grande el peso que usted diga el paciente solamente por eso ya tiene indicación para realizarse un ecocardio por lo menos y hacer un tamizaje directo. Entonces yo pienso que la gran ventaja que tendría este marcador, por lo menos desde el punto de vista práctico, es que tiene distintos tipos puede moverse en todo el espectro, desde el valor predictivo negativo hasta un valor predictivo positivo alto o un requerimiento de ecocardio solo por ese valor, dependiendo de cómo en los estudios. No sé los profesores, los otros profesores, ¿qué opinan? Digamos que a mí es interesante porque no, pues es una pregunta que no se había como resuelto y los estudios son pues, pequeños cuando uno los mira de manera aislada, de todas maneras sigue siendo un poquito en el terreno de la especulación, en el sentido pues de que es una revisión sistemática que se puede asociar, pero yo creo que ya es otra cosa muy diferente y un diseño diferente es que cambien los diagramas de flujo existentes de tamización de hipertensión arterial pulmonar. Pues puede ser interesante
en el sentido de que responde una pregunta que no estaba clara, pero creo que todavía falta pues más evidencia y otros pues, estudios de pronto mayor y más longitudinales para poder incluir la capilaroscopia en un diagrama de flujo de hipertensión arterial pulmonar. Es importante porque en última instancia este grupo de estudio de la microcirculación ha sacado dos estudios que los revisamos el mes pasado y el otro mes, mostrando todos los aspectos en los que la capilaroscopia puede ser útil. Entonces, digamos que el propósito de este miniciclo que habíamos puesto en los estudios de revisión sistemática era poder dar una idea del flujo de la capilaroscopia. Todavía falta mucho claramente y falta encontrar el punto, pero por lo menos yo no veo todas esas posibilidades y digamos que todas esas opciones que puede tener a futuro la capilaroscopia y que tienen todavía mucho terreno por recubrir y mucha utilidad que mostrarnos. No sé, Seba, si tú quieres hacer algún comentario final. No, señor, por el momento no. Ok, profe, ¿usted tiene algún comentario final que quiera darnos para cerrar el club? Digamos que en general es como lo que decías, que se está viendo el panorama de esa parte de la capilaroscopia, como es el lado un poquito más oscuro, que es la predicción de compromiso orgánico visceral. Pues digamos que la otra información en cuanto al diagnóstico, en cuanto al diagnóstico diferencial del fenómeno de Raynaud, pues es muy claro, pero esa predicción de compromiso orgánico visceral puede ser un primer paso para hacerse como varias preguntas. ¿No? También se podría hacer preguntas de si se correlaciona la capilaroscopia no solo con el cateterismo, sino con cada una de las variables del diagrama de flujo de ITEC, por ejemplo, y es Es algo que más, se puede hacer. usted podría mirar el efecto, profe. Yo no sé si usted se acuerda que el doctor Mauricio Cutolo siempre nos muestra en las conferencias y todo, los estudios que ellos tienen de que Bosentan particularmente puede reversar los patrones capilaroscópicos y generar una mejoría en los patrones capilaroscópicos. Usted incluso en el futuro, quién sabe, si usted tiene bien desarrollado, bien afilado el instrumento, lo tiene bien calibrado y sabe que lo que tiene que mirar, usted podría incluso decir que un cambio del patrón de capilaroscopia con mejoría en el número de capilares o con mejoría del patrón capilaroscópico podría asociarse a mejoría de los patrones de hipertensión pulmonar y podría ser un factor incluso de pronóstico bueno en el tratamiento, ¿no? Sí, yo también lo había pensado, pues que es una idea que tengo de hacer como correlación con las variables que uno conoce independientes, con la disminución de la difusión, con el jet de regurgitación tricuspidia, con el test de caminata, mirar si la parte pues semicuantitativa o de los patrones se puede como correlacionar. Es una idea que tengo que creo que la podemos realizar el próximo año, ya en pacientes diagnosticados con esclerosis sistémica y cateterismo derecho que demuestra hipertensión pulmonar. Bueno, yo creo que ya con esos comentarios de los profes podemos dar por terminado el club de revistas, no sin antes agradecerle a la doctora Diana su participación, su presentación en el artículo. Doctora Diana, yo sé que siempre le ponemos los artículos más carbonitos, pero pues usted es pelo y usted es capaz con todo eso, entonces muchas gracias por su participación y por su presentación. A todas las personas que asistieron, no nos queda más que darles las gracias por asistir y los esperamos en el próximo club de revistas que será de Maternal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profes. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche, gracias. Gracias.